porque estaríamos trasladándole la responsabilidad de la seguridad y salud en el trabajo a una persona que, si bien es cierto, está empoderado por la organización para llevar la gestión, pero en temas de seguridad todos tenemos injerencia. Desgraciadamente, el tema de seguridad a nivel de liderazgo, pues podemos decir que mientras nada o malo ocurra, todos son expertos. O sea, todo el mundo opina. Cuando nada más, perdón, al contrario, aquí es al contrario. Cuando todo está bien, o sea, no pasa nada, pero el día que ocurre un accidente, ¿de quién es la culpa? Y ahí todos, ahí sí, ahí todos opinan. Cuando hay un accidente, todos se vuelven expertos. Es que Guillermo no estaba. Es que Guillermo dijo, es que Roberto, es que Wilber, es que Alex. Y empiezan a querer todos opinar sobre una variable que todos fueron responsables. ¿Ya? Me explico. En ese sentido, es bien curioso. A mí me da hasta cierto punto risa porque en tema de seguridad, no, todo el mundo quiere opinar. Y yo creo que se los comentaba al inicio de este diplomado y desde mi opinión sería interesante una reforma de la ley en dos sentidos. Primero, quitarle tanto poder a la gente del Comité de Seguridad. Eso es una opinión muy, muy de Guillermo Barrera y lo aclaro porque esto se está grabando. Si yo tuviera la oportunidad de poder conversar con un diputado y que vea ellos el tema de legislación en materia de seguridad ocupacional, yo les pediría reforma la ley en el sentido de que le quite poder al comité. Y ese poder se lo traslade a una persona directamente empoderada en materia de seguridad, así como los famosos delegados, pero que no sea algo ad honorem o algo así que, ok, tantos empleados vamos a mencionar. No, alguien contratado específicamente para ello. ¿Por qué? Porque solo así vamos a generar el interés y la importancia del tema de seguridad. Y no digo, y con esto no quiero decir que el comité no haga una función. Claro que sí, hace mucho. Pero el problema del comité es que como son funciones adicionales a tu trabajo, tú te dedicas 100% a lo que te pagan, para lo que te han contratado. Si eres de producción, estás para producción. Si eres de mantenimiento, estás para mantenimiento. Y de repente te ponen algo al comité, entonces mucha gente llega a ver al comité solo como un mal necesario, algo por cumplir la ley. Entonces, en ese sentido sería interesante una reforma, que por esa cantidad de los comités yo le trasladaría una tercera tabla y que dijese, por tantos empleados que tenga la empresa, es necesario tantas personas administrando el área de seguridad, como contratos fijos, por supuesto, no temporales, fijos. Y la otra es el tema de tener a todos los que nos dedicamos al área de seguridad debidamente acreditados, así como el Ministerio de Trabajo acredita peritos y como la Junta de Vigilancia y la profesión médica vigila la profesión de los médicos, debería haber una Junta de Vigilancia de Profesionales en Seguridad y Salud Ocupacional. Esas serían como mis propuestas y no sé qué opinan los demás, pero creo que eso nos vendría a dar la pauta para fortalecer aún más la cultura de prevención en nuestro país. Sobre todo porque a cualquiera, a veces en las empresas a cualquiera le dan la responsabilidad. Y repito, no estoy hablando mal de nadie, porque es única y exclusivamente tema de cómo se está gestionando el tema de liderazgo. Creo que les decía igual al inicio, y eso nunca me voy a cansar de repetirlo. ¿A quiénes ponían anteriormente a administrar el área de seguridad? A los que estaban por jubilarse, a los que se habían portado mal en otros departamentos y de castigo los mandaban al tema de prevención de riesgos. Y así era la forma, y aún hoy usted revisa Te Coloco, revisa CompuTrabajo y todas esas plataformas de empleos, y da risa ver unas posiciones, unas ofertas de empleo en área de seguridad, donde primero no piden que sea graduado. Igual, no sé, yo sé que puedo tocar mucha susceptibilidad en temas sensibles como esto, pero no por, o sea, tampoco no por no tener un título no vas a poder administrar, pero vayamos a las competencias técnicas que alguien puede adquirir en una carrera universitaria, en una formación como estos diplomados. Entonces, debe ser un poco más riguroso el proceso de contratar a alguien en esta área,
porque lo que vamos buscando es la prevención de riesgos, el cuidar la seguridad y salud de las personas. Entonces, en la medida de que todo esto se vaya regulando y en la medida que todo esto se vaya ordenando en ese aspecto, vamos a lograr el objetivo esperado, que es que toda la sociedad entre en una fortaleza y una responsabilidad de la gestión de los riesgos. Entonces, dicho todo eso, vamos a ver que el tema del liderazgo es un tema bien complejo. Es un tema que nosotros, pues ahorita que estamos con esta formación de gerenciamiento en temas de seguridad, nos va a servir de mucho. Y bueno, procedo ahorita a compartir la pantalla para empezar ya con la temática de esta jornada. Ok, bueno, vamos a empezar primero haciendo esta reflexión. Cada 15 segundos, de acuerdo a la OIT, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Imagínense qué fuerte esa estadística. O sea, cada 15 segundos, lo que tenemos de estar ahorita, ¿cuántas personas pudieran haber muerto por causa de un accidente o enfermedad del trabajo? Y cada 15 segundos, 153 trabajadores aproximadamente están teniendo un accidente laboral. Claro, esto es a nivel del mundo, no es a nivel del país, a nivel de El Salvador. Pero si esas estadísticas son así como la OIT lo está planteando, nos ponemos a pensar que sí es más que importante el tema de seguridad, pero bajo un enfoque profesional, responsable y serio. Porque si cada 15 segundos está muriendo una persona a causa de un accidente de trabajo, ¿qué me está diciendo eso? O que cada 15 segundos 150 personas están accidentando. Ahora, un accidente de trabajo, vemos aquí, este libro es muy bueno, el libro titulado El Gran Silencio, menciona que un accidente es algo mal hecho, por lo que algo debemos cambiar en la manera de hacer las cosas. Si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos accidentes. Esto es como lo que decía Einstein, ¿no? Que si queremos, es una locura es pensar hacer cosas diferentes a través de la misma actividad. O sea, si queremos cambiar, si queremos hacer algo novedoso, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, un accidente viene siendo algo mal hecho, una desviación al proceso, una desviación a la normativa que se ha establecido. Y quiero que pongan mucha atención a lo que estoy diciendo ahorita, normativas, procedimientos, porque más adelante vamos a ver algo bien interesante asociado entre lo que es la normativa y la conducta humana, o los procedimientos de la conducta humana. Entonces, los accidentes al final son evitables, claro que sí, todo accidente puede ser evitable, no es fruto del azar, no es nada del destino, un accidente es evitable, claro, ¿verdad? Aquel dicho que dice que al que le toca y al que no, aunque se ponga, es bastante cierto, pero al final, mejor no me voy a poner a probar si me tocó ahora o no, ¿verdad? Lo mejor es evitar ese accidente. Ahora bien, para alcanzarlo, nos vamos a focalizar en eliminar los daños que produce un accidente, reduciendo decisivamente la frecuencia, la gravedad de ellos. Y aquí estoy tocando dos factores importantes. El factor uno es la frecuencia de ocurrencia de estos accidentes y el otro es la gravedad. Por eso es importante que esos indicadores reflejen que van a medir su nivel de cultura, no en cuántos accidentes están teniendo, sino que cuánto es la frecuencia de ocurrencia y cuánto es la gravedad de lo que sucede. Porque al lograr hacer esa adecuación de esos indicadores a través de la frecuencia de accidentes y la gravedad, usted va a llevar unas estadísticas más sanas, unas estadísticas más reales de lo que está ocurriendo. El concepto de cultura de seguridad, yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado en el día a día. El concepto de cultura de seguridad nace en los años 80. ¿Por qué razón en estos años? Porque es ahí, el siglo pasado, en los 80, cuando empiezan a darse una serie de eventos de accidentes industriales con alto grado de afectación a la sociedad.
Y el ejemplo, bueno, son dos prácticamente ejemplos bien palpables, pero quizás el más sonado y el que hasta ahora, hoy en día todavía es no afectación, pero es un área inhabitable supuestamente, es lo que ocurrió en Chernóbil, en la planta de Chernóbil en los años 80. Ustedes han visto películas, documentales, donde hace la mención que tuvieron que abandonar de imprevisto las viviendas, las oficinas, todo el complejo habitacional que se había creado en torno a la planta de energía nuclear, y que ahora, en pleno siglo XXI, año 2021, todavía hay ciertos índices de radiación en el ambiente que pues obviamente hacen, y no me quiero meter a decir que es inhabitable, porque hay teorías que ya la fauna, la flora, o sea, se han adecuado realmente. O sea, al final el proceso evolutivo de los seres vivos puede hacer que vivamos o que se viva en un entorno levemente radioactivo, por ejemplo. O sea, se puede dar, pero ¿para qué llegar a una situación de esa? Lo que quiero llegar con esto es que a raíz de esas consecuencias, de esos accidentes, se empieza a crear el concepto de la cultura de seguridad. Y el otro caso que detonó todo esto es la de Bhopal, en la India. Hay una película muy buena que para este módulo vamos a dejar esa tarea, les voy a poner a ver esa película, se llama Una oración por la lluvia. Es una película interesantísima sobre el caso este de Bhopal. Bhopal, pues es la ciudad de la India donde había una planta de Union Carbide, creo que es el nombre, no recuerdo exactamente, pero era una planta química. Y en este caso, vamos a ver en esa película una cantidad de problemas en torno a la cultura, en torno al liderazgo, que terminaron afectando los sistemas preventivos de operación de la fábrica, y el resultado fueron más de 20,000 personas muertas por una nube de gas tóxico que se emitió de las instalaciones de esta planta, y obviamente, pues como en todo país sobrepoblado, llega a la fábrica y alrededor empieza a crearse un complejo habitacional enorme, como quien dice, por ejemplo, Soyapango, Ilopango, que fueron lugares donde se fue creando una, un complejo o complejos habitacionales, porque toda la industria fue asentándose en estos sitios. Entonces es ahí donde se va generando también el problema de cómo voy a garantizar que mi seguridad, o sea, que la seguridad de mi instalación también sea la seguridad de mis vecinos. Y ya vamos a ir viendo poco a poco, pero retomando el punto de la cultura de seguridad, vemos que la prevención de riesgos ha pasado del error humano a decir que los accidentes ocurren a partir del acto inseguro a lo que es el factor humano. Ojo con eso, es una evolución de términos. Antes todo era achacado que el error humano. No. De error humano pasamos a decir el factor humano, el comportamiento de las personas, ya que ese comportamiento de cada una de las personas va a abordar tres aspectos básicos en lo que es la psicología de la seguridad. Y aquí entramos ya en materia de lo que estaríamos viendo este día. Primero, la pregunta del millón que todos nos tenemos que hacer y de alguna manera contestar. ¿Por qué se producen los accidentes de trabajo? Dos, ¿qué debe evaluarse en prevención respecto del factor humano y la cultura de seguridad? Y tres, ¿qué programas de acción preventiva contrastados y eficaces pueden aplicarse sobre el factor humano? Son tres preguntas claves que cada uno de ustedes como líderes en el área de prevención de riesgos deben de plantearse y contestarse. O si no tienen la respuesta ahora, investigar cuál puede ser la respuesta más acertada o más cercana a cada una de esas interrogantes. Y para ello lanzo la primera pregunta. ¿Por qué ocurren los accidentes? Vamos a ver, escuchamos a algunos de ustedes. Hola, Guillermo. Hola, hola. Hola, Edra, habla. Hola, Edra. No, la verdad que, bueno, estuve leyendo ahí la lectura de la clase. Y pues la verdad que en su gran mayoría, y creo que dentro de la misma experiencia que a veces vamos viendo
en el campo, pues es por temas de la misma irresponsabilidad del empleado. Obviamente ese tema es un tema cultural, un tema de conciencia, pero que, bueno, al igual que lo que decía la información de la lectura, el 99% de las veces pues está atribuible a un factor humano. Que de eso pues hay muchos temas, ¿verdad? Como te digo, un tema cultural, un tema de que no se ha capacitado, un tema de que pues la gente no sigue instrucciones, de a veces, aunque se capacite, no sigue instrucciones. Pero eso es toda la gestión que en materia de seguridad y prevención de riesgos Existe. se debe de hacer como para minimizarlo. Ok, perfecto, gracias. Buenos Vamos a días. ver. Hola, hola, buenos días. Sí, bien, por lo general no hacemos una buena identificación de riesgos según los puestos de trabajo. De hecho, hay muchas empresas que ni siquiera tienen los puestos de trabajo bien definidos ni las asignaciones. Entonces, desde Correcto. ese momento estamos fallando porque no evaluamos los riesgos a los cuales el colaborador está expuesto. Sumado a que la empresa, pues, hay muchas empresas que están evolucionando en el tema de salud y seguridad ocupacional, porque bueno, en este aspecto, qué bueno que las autoridades están exigiendo eso, ¿verdad? Hasta que ya te llegue un citatorio a la empresa de que te van a multar, te van a cerrar, empezamos con ese tema. Gracias. Y también el factor humano, como lo dice el compañero. La cultura en el salvadoreño y en buena parte del mundo es esa, pues no evaluamos los riesgos. También, bueno, en lo personal, lo que yo hago con mi personal es, ok, si vos no seguís las indicaciones que se te han dado, te elimino los incentivos, ya que el salario no se puede tocar. Entonces, el personal como que empieza a poner de su parte. También en lo personal he solicitado que los mismos colaboradores evalúen los riesgos y me los hagan llegar a través de WhatsApp para tirarlo después al comité y empezar a evaluar ese tipo de riesgos y eliminarlos, pues, o controlarlos. Eso sería mi participación. Excelente, gracias, Milward. Bueno, la verdad que se me fueron por la parte muy técnica y está bien, me parece. Aunque fíjense que cuando nosotros lanzamos la pregunta del por qué ocurren los accidentes, la mayoría de las personas se va a ir por lo siguiente. Primero, alguno puede salir ahí diciendo que es porque se le cruzó un gato negro en el camino cuando salió de la casa y de camino al trabajo y eso lo saló, dicen, que ya por eso pasó el día mal y hizo las cosas inadecuadas y se accidentó. Pueda que otro venga y me diga, no, fíjate que hoy es viernes 13 y eso, no, mejor no, ni llego a trabajar ahora ese día ni salgo. Otro puede decir que se levantó con el pie izquierdo y eso lo marcó para todo el día. Otro que se le cayó la sal a la hora de estar almorzando y que ahí se saló, como decimos, o que quebró un espejo. O sea, son supersticiones infundadas que muchas personas parecen mentira, pero pueda que las crean. Está bien todo lo que ustedes me han dicho, el hacer que las personas, como dice Milward, sus colaboradores hagan ellos mismos las evaluaciones, todo ese seguimiento, está bien, pero es porque ya ustedes han desarrollado cierto conocimiento en seguridad y salud ocupacional y cierta conciencia del riesgo que los hace anticiparse y de ir más allá de la situación. Pero muchas de sus personas, mucho de su personal, muchas de las personas con que interactuamos, esas que estamos viendo a continuación en esta pantalla, es lo que puedan estar diciendo por el motivo por el cual se les está generando la accidentabilidad en el trabajo. Pero entonces viene lo siguiente, y es cuando técnicamente unimos el por qué se pueden estar dando accidentes de trabajo en mi empresa o en mi lugar de actividad laboral. Primero,
solo un 10% de los accidentes se van a deber puramente a factores técnicos. O sea, nada más, imagínense, del 100% únicamente el 10% van a ser cosas que están asociadas a problemas técnicos, eminentemente, de las máquinas, de todo ello. El otro 90% es el comportamiento de las personas. O sea, que usted haga un ejercicio, está un mecánico, llega a intervenir una máquina. Para poder intervenir la máquina tiene que quitar la guardia de seguridad. Quita esa guardia de seguridad, interviene lo que va a arreglar y después se va sin poner la guardia. Deja esa faja o esa cadena expuesta. Viene otro colaborador que es el usuario de esa máquina y se accidentó. ¿Qué fue lo que provocó el accidente? Ah, la faja. La faja le agarró la mano porque estaba sin la guardia de seguridad. Sí, pero esa guardia de seguridad no se quitó sola. La tuvo que retirar una persona. Entonces ahí vemos que aunque fue directamente la causa de un factor técnico, detrás de ese factor está el componente humano. Para entender un poco eso, tenemos esta pirámide, la de Frank Beard, que en su momento también fue elaborada por Heinrich, pero la base es que por cada 500 accidentes sin lesiones, vamos a tener 100 lesiones leves. Y por cada 100 lesiones leves hay un accidente con muerte o una lesión grave. Aquellas empresas, yo he tenido conocimiento de empresas que han tenido hasta muertos en sus instalaciones, otros que han tenido accidentes gravísimos en sus instalaciones. Lo interesante es, por ese muerto que hubo, ¿cuántas lesiones leves tuvieron antes de que ocurriera esa accidentabilidad? Si esas empresas que han sufrido ese impacto fuerte de tener una fatalidad en sus instalaciones hicieran esa retrospección de agarrar ese accidente de fatalidad y empezar a ir en el tiempo, en la historia, y conocer si hubieron lesiones leves asociadas a ese tipo de accidente que generó la fatalidad de la persona, se van a dar cuenta que si no andan por los 100, van a andar por un poco más arriba de eso. Y si después vamos más abajo y descubrimos que hay más de 500 accidentes sin lesiones, al final justificamos el por qué se da esa fatalidad o el por qué se da esa lesión grave. Aquí con esto lo que les quiero decir es la importancia de llevar el registro hasta de las cosas más insignificantes que ocurren en las operaciones. De repente usted puede decir, ¿por qué voy a estar anotando o registrando un machucón de dedo, un doblón de tobillo o un accidente leve? Es por esto que estamos viendo en esta pirámide. De repente usted empieza a ver que tiene 100 lesiones leves en su operación y acá, como buen prevencionista que somos, debemos de empezar a desarrollar un programa de prevención de un accidente en torno a esas lesiones que se están repitiendo. Si estás teniendo muchas lesiones en manos, puede ser herida, raspón o qué sé yo, anticipate que lo que se viene es una amputación, ya sea de un dedo, de la mano completa o del brazo. Entonces ahí es donde tú como prevencionista tenés que irte anticipando y resolver los problemas antes de que se te materialice el riesgo. Regresando al concepto de la cultura de seguridad, la cultura de seguridad de una organización va a ser el producto de los valores, de actitudes, competencias, patrones de comportamiento, tanto grupales e individuales, que van a determinar el compromiso y el estilo, y sobre todo la competencia de los programas de salud y seguridad. La cultura de seguridad no solo es, sí, tenemos cultura porque tenemos un departamento de seguridad y salud ocupacional y de medio ambiente, por cierto. O decimos que tenemos cultura porque ahí anda Milward, anda Edras, andan todos encima de la gente, ¿va? Que se anden cuidando. No, señor, eso no es cultura. La cultura, ¿y por qué ese dibujo de esa figura de un ADN? La cultura de seguridad tiene que ser parte del ADN de cada uno de los integrantes de la empresa en la cual estamos prestando servicios profesionales. Así de simple. Él tiene, o sea, tiene que estar en el ADN de cada uno de nosotros, el tema cultural, el tema de cultura en seguridad. Y otra cosa importante es que esa cultura
tiene que estar amarrada con los valores de la empresa. Espero que la mayoría conozcan los valores de la empresa donde trabajan, o si son ustedes emprendedores, tienen su propio negocio, lo primero que tendrían que haber hecho para montar su negocio, aparte de la idea de qué van a ofrecer productos, servicios, cuáles son los valores que van a fomentar en sus colaboradores. Eso es lo importante, porque los valores te van a permitir generar comportamientos en tus colaboradores y en ti mismo asociado a todo lo que es, no solo la cultura de seguridad, sino que también tu mística de servicio, de brindar el servicio que tú das profesionalmente hablando. Ahora, en el tema de cultura de seguridad, repito, esto se generó por esos incidentes muy fuertes que ocurrieron allá por los años 80. Hablamos puntualmente del caso de Chernóbil, el caso de Bhopal, pero también en nuestro país hemos tenido situaciones críticas en temas de seguridad. No sé si han escuchado ustedes de un problema de una fuga de radioactiva que hubo en unos laboratorios farmacéuticos hace, ya también por los años 80, 90, no recuerdo. Que ya voy a buscar el video en YouTube, ahí está el caso, si no lo han escuchado, pues se lo voy a poner en un par de minutos, para que también vean que nuestro país no es la excepción en tema de cultura, y sobre todo países como el nuestro, que pues no nos dejemos, o sea, no nos engañemos, pues somos países del tercer mundo todavía. Para llegar a ser un país primermundista estamos a años luz. Estamos muy, muy atrás. Primero, la educación de la sociedad es lo primero que se debe de modificar. Ustedes, por ejemplo, y en tema de cultura de seguridad, ¿cómo es el típico taller mecánico cuando usted lo visita? O sea, usted va a un taller mecánico que le reparen su vehículo, ¿y cuál es el común denominador de un taller? Sucio, piezas tiradas por todos lados, el mismo mecánico que lo atiende, entre más chuco está es porque es mejor. Y así, tú vas a un taller donde te atienden con gabachas, sus mecánicos, con guantes, hasta desconfías a veces porque crees que no te van a hacer el mantenimiento adecuado a tu vehículo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú agarras un ejemplo, ves un documental o ves un video de un taller mecánico en Alemania, por ejemplo, los pisos brillan. Una gota de aceite es imposible verla. Entonces, culturalmente, pues estamos muy lejos, pues, y tenemos que ir en ese proceso de fortalecer la cultura de seguridad. Siempre en el tema de seguridad es importante, el tema cultural, es importante también no ser muy cuadrados. Y esto sí quiero que quede bien metido, como decimos, en cada una de sus mentes. ¿Por qué digo esto? Vale. A mí me da risa y va a dejar de compartir porque esto sí me gustaría que nos veamos cara a cara. Mira, a mí me da risa cuando te hacen ir a una visita técnica a una empresa industrial. Por lo general, cuando tú visitas una empresa industrial, ¿qué es lo que te piden? Que vayas con casco, con lentes, con botas de seguridad. Es como la imagen que quieren transmitir. Pero al final, si yo soy un visitante, ¿por qué me van? Ahora muchos ya cambiaron ese concepto, pero imagínense, antes hasta tenían zapatos de seguridad para darle a las visitas. Hombre, si tú sos visitante, vas a estar caminando primero en lugares que ya están definidos para las visitas, lejos de la operación. Segundo, no te vas a ir a meter al área donde está la acción, digámoslo así. Si es posible, lo vas a ver desde un área segura. Entonces, ¿por qué razón vestir a tu visitante como que fuera un astronauta? En el momento que tú vestís a tu visitante como que es un astronauta, le estás dejando ir un mensaje negativo, que no tenés controlado tus riesgos. Esa es mi opinión bajo el concepto de cómo debe administrarse la seguridad. ¿Por qué? Porque si tú llegas a una empresa y te dicen, no, aquí puede andar caminando seguro, es porque primero tiene ordenado su sistema de gestión, y por ahí lo decía, creo que Milward. Muchas empresas ni saben cuáles son los riesgos que tienen. Por eso es importante que como primer paso es conocer la matriz de riesgos o levantar esa matriz de riesgos, porque eso es lo que te va a dar la pauta para desarrollar tu programa de gestión de seguridad y salud. Segundo,
una empresa que no te ponga un traje de astronauta para entrar a la empresa, a hacer el recorrido, es porque está consciente que su sistema de seguridad es tan robusto que no va a pasar nada. Y esa es la imagen positiva que hay que transmitir. No porque los vas a vestir hasta con el traje de bioseguridad que hoy en día se ponen los médicos para atender casos de COVID. No tiene sentido. Pero eso lo vamos a lograr cuando la madurez de la empresa, la madurez de quienes administran, sea fuerte. Claro, desgraciadamente el tema de seguridad a uno lo ven a veces hasta muy más papista que el papa, dicen, ¿no? Muy cuadrado. Y ese es el concepto que hay que ir cambiando. Debemos de ser flexibles porque también importante es pensar en el beneficio de la operación en la cual nosotros estamos activos. Porque a veces, es cierto, ¿verdad? Tampoco nos vamos a jugar que vas a ver un fulano subido en el techo a 20 metros de altura, sin arnés, y haciendo una serie de cosas que lo pueden poner en riesgo su seguridad y mejor dicho, su vida. Tampoco te vas a, no, está bien, va, porque la operación es primero, no. Debemos de ser razonables al momento de tomar una decisión. Y aquí es donde también es importante que el área de seguridad no sea juez y parte. Es decir, que nosotros, los que administramos un departamento de seguridad, idealmente no deberíamos, y yo creo que lo tocamos al inicio, no deberíamos de depender de una área operativa, incluso de un área de recursos humanos. El área de seguridad debe depender directamente de la máxima autoridad de la organización. Si la máxima autoridad es el gerente de la planta, pues depender directamente de él. Si la máxima autoridad es el director corporativo, pues depender directamente de esa persona. Porque solo así nosotros vamos a tener el empoderamiento adecuado para poder poner el orden que se debe en todas las operaciones que generen un posible riesgo. Esa es la cultura, esa es la cultura. Si gustan, déjenme ahorita, voy a buscar ese video. Ok. Como pudieron ver en este video, tuvimos un caso bastante delicado en nuestro país que cobró la vida de estas personas y pues un caso que pasó mucho tiempo sin mucha divulgación, de repente aparecieron los videos en YouTube y bueno, ya ustedes ahora conocen que tuvimos un pequeño Chernóbil en el país. Eso fue allá no me equivoco, ahí en la zona de Ilopango, por ahí donde está ubicado este laboratorio. ¿Por qué se los puse? Porque algo bien interesante que se menciona en ese video es que a pesar de toda la normativa que le daban a las personas, las charlas y todo lo que conllevó un proceso de formación, aún así ocurrió. ¿Por qué razón suceden estas cosas? Es lo que a continuación vamos a ver en nuestra presentación de este video. Bueno, hablamos ya en materia de la cultura. La cultura, vemos que es una materia de actitudes individuales que tiene que ver con las características de las personas y no con la organización en la que trabajan. Ojo con eso. O sea, si bien es cierto, tenemos que establecer nuestros valores, definir bien cómo nosotros vamos a inculcar ese espíritu a nuestros colaboradores, pero no es eso. O sea, no es la organización, sino que son las actitudes individuales que tienen que ver con la característica de cada una de las personas que trabajan en la organización. Este pensamiento vemos que es muy difundido en el ámbito de las empresas y es el mismo que tiende a ignorar los riesgos y a subrayar la importancia de la actitud del trabajador en la génesis de los accidentes. La cultura gerencial, y aquí viene la clave, antes que la cultura de la fuerza de trabajo en general, es la más relevante. Por eso se dice que para que todo sistema funcione, la cabeza tiene que estar convencida. Si el gerente, el director, el dueño de la empresa no cree en esto, por más micos y pericos que hagamos, no vamos a lograr el propósito. O sea, por más que usted quiera convencer o desarrollar un proyecto, nunca lo va a lograr porque la máxima autoridad o la cabeza que dirige la organización no está convencido. Y si no logramos ese convencimiento y no se va, o aunque busquemos la manera, si la persona no da la pauta y consideramos
que jamás lo vamos a lograr, y tú eres un apasionado en el tema de la seguridad, inmediatamente te vas a empezar a frustrar. Y aquí dos opciones: o se da la oportunidad de, a través de un milagro, convencer a la persona y cambiarle su chip, o buscar otro espacio de oportunidad de trabajo en un lugar donde sí se aprecia el tema de seguridad, que es difícil, yo sé, decir, voy a dejar este lugar de trabajo y me voy a ir a otro donde aprecien el tema de la seguridad. Es bien difícil, sobre todo por la realidad en que vivimos en nuestro país, que conseguir empleo no es a la vuelta de la esquina. O que de repente, sí, venite, acá te vamos a dar todo el apoyo, vas a tener un presupuesto de $200,000 manuales. No, es mentira. No estamos aún en esa etapa de cultura en nuestro país. Y claro, ¿verdad? Que cambiar los valores, este es otro punto importante, de la población adulta es extremadamente difícil. Claro, ¿verdad? Los valores pueden cambiar, pero eso sí, no lo van a hacer por un plan determinado. ¿Y por qué pongo esta foto? Esta foto me gusta mucho porque esta es las personas con que nosotros tenemos que convivir en el día a día en nuestra actividad laboral. Imagínense alguien de ustedes, por ejemplo, Silvia llega y le dice a esta persona que se ponga todo el equipo de seguridad, inmediatamente las personas la reaccionan: ¿y vos quién sos? ¿Que acaso sos el dueño? Y solo porque es la jefa o solo porque es el jefe me va a venir a mandar. Muchas personas así se comportan. Claro, ¿verdad? Es un proceso muy, pero muy minucioso para cambiar ese concepto cultural. Yo me he topado con personas, bueno, ¿y que acaso sos el dueño? No, pero es mi deber, o sea, es mi obligación hacerte ver que debes de cuidarte en tu trabajo. No lo hagas por mí, hazlo por tu familia, hazlo por tus hijos. Cuando tú le mencionas a este tipo de personas el componente familiar, ahí le puedes agarrar la atención. Aquí es donde la habilidad de todo aquel que administra el área de seguridad sale a flote. ¿Por qué? Porque a estas personas no le vas a llegar diciendo temas financieros ni nada por el estilo. A estas personas tú tenés que llegarles por el convencimiento de que si él se accidenta, va a dejar de llevarle el dinero a su familia y por lo tanto sus hijos van a perder al padre, van a perder sustento económico, van a tener dificultades, qué sé yo. Entonces, cuando tú le tocas la parte sensible, la parte humana a estas personas, inmediatamente captas la atención. Si por el otro lado tú te quieres ir a captar la atención del que genera el control financiero en la organización, ahí es otro pisto. Ahí tienes que hablarle de montos económicos, que si no se genera un plan de prevención de riesgos, la multa va a ser tanto, pueden cerrar la operación del negocio, en fin. Esa es la forma en cómo nosotros tenemos que manejar ambos mundos. Y ahora pasamos a lo que es la seguridad basada en el comportamiento humano. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Por qué entonces? Y como vimos en el video de la radiación, ¿por qué teniendo procedimientos, normativas, formación, etcétera, 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 la gente se accidentó o se accidenta? Tenemos que tener claro que para que una persona, y esta es una teoría, se le conoce como la pirámide tricondicional, fue creada por José Meliá allá por el año 2007, para que una persona trabaje seguro, deben darse 3 condiciones que sí o sí tienen que estar. Y con una que falte, ya no se puede lograr ese objetivo. La primera condición es que puedan trabajar seguro. Para que una persona trabaje de forma segura es que pueda hacerlo. La segunda condición es que sepa trabajar de forma segura. Una cosa es poder, otra cosa es saber. Y tercero es que quiera trabajar de forma segura. Estas 3 condiciones tienen que darse. Si no, olvídense, no lo vamos a lograr. Repito, para que una persona trabaje de forma segura, las 3 condiciones son que pueda hacerlo, que sepa hacerlo y que quiera hacerlo. Ahora, como les decía, de acuerdo con esa es la teoría tricondicional del comportamiento seguro. Para que una persona trabaje de forma segura, las 3 condiciones es que debe poder, debe saber, repito, y debe querer. Ahora, ¿son necesarias las 3? Sí son necesarias, pero ninguna de ellas es una condición suficiente. Estas 3 condiciones, como ven acá en el texto, dependen a su vez de 3 grupos de factores diferentes. Y por eso es un modelo bien complejo. Es un sencillo modelo heurístico, pero
A la par de la sencillez lleva cierta complejidad, porque también es que todo el mundo debe comprender y compartir fácilmente en el ámbito de la prevención el qué significa poder trabajar seguro, el qué significa saber trabajar seguro y el qué significa querer trabajar seguro. Yo creo, y la experiencia me lo ha dado, es que de los tres, quizás el último es el más complicado. Porque tú puedes tener a alguien que puede trabajar o que sepa trabajar, pero si no quiere trabajar de forma segura, ahí es donde las decisiones difíciles tienen que tomarse. ¿Por qué? Porque para que la gente pueda trabajar con seguridad, ¿qué es lo que debemos de garantizar? Primero, que las máquinas sean seguras. De nada me sirve estarle exigiendo a mis colaboradores que trabajen de forma segura si las máquinas están todas deterioradas. No tienen guardias de seguridad, no se les da mantenimiento, emiten mucho polvo, emiten mucho ruido, y los espacios de trabajo ni se diga. Son espacios reducidos, son espacios insalubres, son espacios que no generan la mínima condición ergonómica apropiada para desenvolver la actividad laboral. Entonces es ahí donde nosotros vemos la necesidad de generar que las personas puedan trabajar con seguridad. Ahora, el considerable éxito de la ingeniería de seguridad y la higiene es reducir esa siniestralidad a través de un trabajo esencial e imprescindible desarrollado sobre la primera condición. Es decir, la primera condición es bien ingenieril, es bien de diseño, es bien técnica, porque si tú quieres trabajar y de manera segura, comprar máquinas que vengan ya con su seguridad intrínseca. ¿Qué significa la seguridad intrínseca? Por ejemplo, si es una cortadora que tenga un sensor que detecte la proximidad de la mano del colaborador. Y eso va a permitir que al detectar la proximidad de una parte del cuerpo de la persona, se detenga y no opere. Y entonces evitas un posible riesgo o un posible accidente, mejor dicho, de una amputación. Claro, eso conlleva a una inversión fuerte en tecnología. Un espacio de trabajo adecuado, lo veíamos la semana pasada, en la última sesión del módulo 1, el tema ergonómico, diseñar su espacio de trabajo de forma adecuada, que garantice que la persona va a poder hacer su trabajo de forma segura. Eso es el que la gente pueda trabajar con seguridad. Ahora bien, cuando hay un accidente, muchas veces nosotros asociamos toda negligencia de la persona. Ah, que se accidentó porque no andaba el equipo de seguridad. Y me gusta un ejemplo que lo vi hace un par de años en una industria. Tú ibas a hacer inspección en planta. Antes que la mascarilla era única y exclusivamente para ciertas actividades industriales, laborales o de salud, no era de uso común como es ahora. Tú ibas a la fábrica, era una fábrica de productos de construcción, obviamente había polvo, y era un pleito con los operadores que ocuparan mascarilla. Hoy todo el mundo ansía tener una buena mascarilla, miren qué cosas de la vida. Pero bueno, lo que les quiero contar es que tú llegabas, hacías la inspección y encontrabas a 1, 2, 3 colaboradores sin su equipo de seguridad, específicamente sin la mascarilla. Inmediatamente el enfoque era culpa de la persona, a sancionarlo, mira, o sea, todo era el empleado, el colaborador. El punto negro era el colaborador, él era el problema. Claro, cuando tú lo empezabas a abordar y empezabas a entrevistarlo y a preguntar, a indagar por qué no estaba usando su mascarilla, venía el fulano y te decía, es que en bodega no me da. Ah, no, perdón, es que el jefe no me da, el supervisor de turno no me da. Vámonos con el supervisor de turno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenés mascarilla para fulanito? Es que bodega no me da. Ah, entonces ya la cosa se está haciendo más compleja. Ya no es el Juan Pérez el que está fallando. Ya es algo del sistema de la empresa. Te vas a bodega y le preguntas, mira, ¿y qué pasó? Que no hay mascarillas. No, fíjese que no me ha venido, no me ha traído el proveedor y que no has pedido, sí, pero compras no hace su trabajo. Ah, ya no es el fulanito, el operador, ya no es el supervisor, ya no es bodega, hoy es compras el responsable. Vámonos al área de compras. Mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué no has pedido que nos traiga el proveedor mascarilla? Ay, aquí viene lo interesante.
es que fíjese que no le han pagado. Ah, ¿y cuánto le debemos? Le debemos 3 meses al proveedor. Ah, mire qué interesante. Entonces la culpa ya no es del empleado de operativo que no se quiere poner la mascarilla. Él ansía tener una posiblemente. Y después ya no es ni culpa del supervisor, ni mucho menos de la bodega o del almacén, ni tuya como compras. Es problema de la empresa que no ha logrado cumplir su responsabilidad de pago a un proveedor. Miren qué interesante. Ahí es donde ustedes, eso lo va a descubrir si hace una investigación en detalle y profunda de la situación que se está presentando. Y no solo es a la costumbre de todos de echarle la culpa a la persona. Esto me lleva a la segunda condición, que se vuelve obvia. Allá donde haga falta trabajo humano, y tanto más obvia cuanto más importante o complejas son las tareas. Y es el hecho que las personas sepan trabajar con seguridad. Para que sepan trabajar con seguridad es importante difundir información, difundir comunicados asociados al tema de cómo trabajar de manera segura. La formación en seguridad laboral y medio ambiente, sí, pero ¿qué tipo de formación? Esta formación, lo primero es conocer los riesgos a los cuales la persona se está exponiendo realmente. Porque muchas veces planteamos programas de formación, pero son cosas bien trilladas. Eh, Trabajo en altura, sí, pero tal vez la persona jamás va a hacer un trabajo en altura. O de repente programas mucha capacitación de manejo de carga. Puede ser que eso esté más relacionado, pero de repente te das cuenta que el operador, como el caso ese del video que vimos, es radiología. ¿Y a dónde? O sea, tengo que traer gente de fuera que me capacite. Pero yo lo voy a lograr si hago una identificación adecuada de los riesgos del sector. ¿Ya? En contexto, tecnología, metodología de trabajo, señales e indicios de riesgos anómalos. Por eso es importante, mis estimados, plantear como primer paso su matriz de riesgo. Esa es la base fundamental para tener un programa de gestión de prevención de riesgos robusto, su identificación de peligros y su evaluación de riesgos. Sin eso estamos perdidos. La formación también implica el elemento esencial que es saber cómo abordar los riesgos para evitar sus efectos. ¿Cómo tú vas a interactuar con una máquina? ¿Cómo vas a minimizar la probabilidad de que ocurra una posible lesión o daño en la propiedad? Eso es trabajar seguro. No solo es sentar y empezar a hablar por hablar. No, tenés que conocer si, por ejemplo, una vez me tocó a mí dar una capacitación de uso seguro de montacargas, operación segura de montacargas. En mi vida lo había dado. Pero bueno, la ignorancia es atrevida. Entonces me fui. Fue mi primera sesión en ese tema. Claro, después tuve que formarme un poco más. Pero lo que quiero comentarles es que estaba rodeado de gente que conocía más que yo un montacargas. Eran expertos, o sea, ojos cerrados te hacían una maniobra que, hombre, te quedabas con la boca abierta. O, por ejemplo, cuando yo estaba en la cementera, que se le dio un proceso de formación a los operadores de los mixer, de los camiones concreteros, o sea, llegar Guillermo Barrera a darle una capacitación a un operador de mixer para cómo ocupar el camión, no, hombre, mejor era jalar al mabuzo de ellos y que entre ellos se compartieran conocimiento. Eso es como también tú tenés que ir armando esos planes de formación. O como que me ponga a querer dar una sesión de prevención de lesiones musculoesqueléticas cuando no soy médico del trabajo. Puedo dar teoría básica, puedo dar teoría general, pero aquí hay muchos médicos o doctores o doctoras muy buenos que deben ser ustedes quienes aporten ese conocimiento. Cuando las personas ven esa balanza entre lo técnico y la experticia como tal, es cuando más interés le ponen al tema. Porque también otro punto importante en el tema de formación, o sea, que la persona sepa trabajar de forma segura, es que sepan cómo actuar en el caso que se materialicen los posibles riesgos. Imagínense, si tú nunca has vivido un accidente, ¿cómo puedes experimentar el dolor que se va a sentir?
Ideal sería que a la hora que des una capacitación de prevención de accidentes, te lleves a alguien que haya sufrido un accidente y que esa persona que ha sufrido el accidente sea quien comparte esa experiencia triste que tuvo al momento de accidentarse. Ahí logras tú captar la atención de la persona y aparte logras hacer esa sinergia de conocimiento. Y también lo importante de todo es que quien te está escuchando no va a tomarlo como algo inventado. Ah, este viene a hablar, no, porque está hablándole a alguien que lo sufrió, alguien que vivió, y esa experiencia se le transmite a quien aún no la ha tenido, gracias a Dios, pero que está propenso a tenerla. Entonces, es ahí donde la formación tiene que ser bien ideada, bien pensada, como decimos. Ahora, la condición relativa a saber trabajar seguro tiene en la formación y la información sus métodos de acción preventiva ineludibles. Esto se trata de una condición asociada ya al factor humano. ¿Ya? O sea, y aquí entramos al saber, el saber trabajar. No es una condición del ambiente, es una condición del factor humano. Las máquinas, los métodos, todo eso, pues sí debe de ser un proceso formativo a quien la utilice. Además, en el ámbito de la formación, la ingeniería, la seguridad, la higiene y la ergonomía son disciplinas que se van a ocupar del factor técnico. Y por otro lado, entra en juego la psicología de la seguridad, que debe cumplir siempre un papel esencial al orientar sobre las técnicas y métodos de uso de esa metodología. Eso es todo lo que conlleva este tema de el saber trabajar seguro. Y por último, la tercera condición del modelo tricondicional es querer hacerlo. Es decir, que esté motivada la persona. De nada me sirve que sepa o que pueda si no quiere. Y poder y saber realizar es un comportamiento que es imprescindible. Aquí ya nos metemos al tema del comportamiento humano. Aquí es donde realmente tenemos que entender el por qué una persona no quiere trabajar de forma segura. Posiblemente ya no le interesa el trabajo, acá hay una desmotivación tan grande que por más que tú le des las normativas y todo, él nunca te va a cumplir el procedimiento porque ya no le interesa. Entonces es ahí donde tú tienes que empezar a decirle, ok, ¿qué querés? ¿Qué te motiva? ¿Por qué no trabajas? Hay motivaciones internas y motivaciones externas, acordémonos de eso. Una motivación externa es la familia. Ajá, pero ¿qué puede decir alguno de ustedes? Pero ¿y si no tiene hijos? Si no está casado, si es soltero o soltera. Ah, pero tiene amigos, tiene padres, si es que los tiene. Ah, tiene hermanos. Ah, pero mire, yo soy hijo único, ya mis papás fallecieron, no tengo a nadie en la vida, yo soy libre como el viento. Entonces no me afecta que yo venga accidente. Ah, pero te gusta salir los fines de semana con tu chero o tu chera a pasear, al cine, o que no debería porque hay pandemia, o a comer. Ah, eso sí, mire, yo me reúno con mis amigos, con mis amigas, tomamos un café, esto, lo otro. Ah, entonces, por esas personas que te aprecian, entonces cuídate. Ahí ya le tocas la motivación externa a la persona. Qué interesante, dice Wilber, pero a veces por el estado de ánimos. Tengo un caso casi similar. Mira, con el estado de ánimo, eso también es lo que hay que indagar, el por qué, la motivación, el estado de ánimo, ese cambio de estado de ánimo puede ser por muchas situaciones. Problemas familiares, problemas de salud, ya el trabajo no le motiva en lo absoluto. Pero entonces es ahí donde tú tienes que abordar a esa persona y es donde el programa de prevención desarrollado por DuPont, que se le conoce como seguridad en el trabajo por la observación preventiva, te puede servir. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón? Porque primero, la teoría tricondicional, que es la que estamos viendo, te dice hacia dónde puedes apuntar ante una situación de incumplimiento de normativas. Vos ves un accidente y velo por tres. La causa de ese accidente se puede deber a tres posibles factores. O la persona no podía hacer la actividad, o la persona no sabía, o la persona no quería. Cuando tú hagas una investigación de accidente, hay que irse por esas tres vertientes. Al indagar si la persona podía, si la persona sabía, o si la persona quiso accidentarse. Imagínense que de repente te das cuenta
que el accidente fue producto porque la persona no quiso trabajar segura porque buscaba accidentarse. De repente se pregunta uno, pero ¿cómo es posible que alguien quiera accidentarse? Aquí es donde viene lo interesante, el proceso de investigación de un accidente. Empezás a escudriñar la historia de esta persona y te das cuenta que lleva más de 5 años sin tener vacaciones. Y empezás a ver que cada vez que él ha programado vacaciones, se las han rechazado por temas de trabajo. Entonces, ¿qué toca? Ni modo, mejor me accidento para que me vaya incapacitado unos 40 días y descanso. Disculpen la expresión, jodido, pero descanso. Así es. Eso se puede dar mucho en las maquilas. Las personas buscan la forma de cómo una aguja los puya, se accidenta, por lo menos para tener sus 3 o 4 días de incapacidad y poder, si es posible, hacer trámites personales que de otra forma no lo logran hacer. Eso es lo interesante, como repito, de este modelo tricondicional, entender que un accidente se puede dar, repito, bajo una de esas 3 vertientes, porque no pudo, porque no supo o porque no quiso. Ahora, ¿qué sucede? Ya gráficamente, lo vemos aquí. Trasladémoslo a una pirámide. La primera condición es poder hacerlo. Para que esa situación se dé, que es la base de esa pirámide, nosotros tenemos que garantizar un ambiente de trabajo que sea razonablemente seguro. Condiciones higiénicas, físicas, químicas y biológicas controladas. 2, que las instalaciones, máquinas y herramientas igual sean razonablemente seguras. Miren, todo es puramente técnico y lo vemos, factor técnico. Que se disponga de los equipos de protección colectiva y equipos de protección individual o personal adecuados. Y 4, que los métodos de trabajo sean seguros. Esta base de la pirámide es la primera condición, factor puramente técnico, que nos metemos a temas de ingeniería en seguridad, higiene y ergonomía. La segunda condición ya es una mezcla de factor técnico con un poco de factor humano. Y aquí conlleva el conocer los riesgos y conocer y saber aplicar los métodos de trabajo seguros. Y por último, la cúspide o la punta de la pirámide son 2 cosas. Motivaciones externas para trabajar, lo que les decía, o motivaciones internas para trabajar seguro. Si lo externo no te motiva, al menos lo interno que te motive. Dicen por ahí que no hay como una buena deuda para agarrarle amor al trabajo. Todos tenemos deudas, todos tenemos compromisos que cubrir económicamente hablando. Entonces, si tú no quieres trabajar seguro para cuidar por tu familia, por tu chero, por tus amigos, tus padres, entonces trabaja seguro por tu trabajo. Porque si tú no estás trabajando de forma segura, lo que va a pasar es que prefiero mandarte a tu casa completito a tener que mandarte a la morgue en el peor de los casos. Así de simple. Esas motivaciones externas internas tienen que ser, bueno, si no cumplís la normativa de seguridad de la empresa, entonces toca desvinculación. Y ahí es parte de la psicología de la seguridad laboral. Por aquí vi una pregunta. Repita lo de la deuda, dice. Que no hay como una buena deuda para agarrarle amor al trabajo. Sí, te has comprado en tu carrito del año una deuda bonita, le agarras amor a cualquier trabajo que tengas. Bien. Ahora después de conocer el modelo tricondicional, hoy entramos a ver el concepto del ABC de la conducta humana. El modelo de la conducta sugiere que la conducta B, aquí lo vamos a ver con esta gráfica, está influida por 2 cosas. Por los sucesos que precedieron, es decir, los antecedentes y las consecuencias. Todos nosotros nos comportamos de alguna forma específica porque tuvimos. Todos nosotros nos comportamos en algún momento dado en nuestra vida de alguna forma en especial porque tuvimos un antecedente y por ende tuvimos una consecuencia. Así de simple. Y esto es otra fórmula, le conocen como la fórmula de Navarra, que es el objeto, o sea, la naturaleza del acto en sí, el qué del hecho, qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto. Eso te lleva a una finalidad que responde al para qué, o sea, para qué de ese acto,
a lo que se busca o pretende, o sea, ¿para qué voy a actuar de una forma determinada? Y eso me genera una circunstancia, responde el por qué. Eso se refiere a las causas, hechos, antecedentes, ambiente, cómo, cuándo, dónde y con quién. Pero puntualmente es que tú te comportas de una manera determinada porque hubo un antecedente y hubo una consecuencia. Y para entender un poco más, tenemos aquí este gráfico. El ABC de la conducta humana, y esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo de la vida cotidiana y después lo trasladamos a un ejemplo de la vida de trabajo en temas de seguridad ocupacional. Por ejemplo, alguien que fume. Alguien que fume, venís tú y le preguntás, mira, fulanito, ¿y por qué fumas? Ah, porque es una sensación agradable la que siento, me relaja. Esa es una de las famosas respuestas que nos dan los fumadores. Entonces, cuando esa persona te dice que el fumar lo relaja, que lo hace sentir bien, nos vamos a esta parte de la importancia. Para esa persona, el fumar tiene una importancia positiva. Mire que, o sea, no, pero mire, fumar es malo, por supuesto, para la salud es malo. Pero ahorita vámonos a analizar el comportamiento del que fuma. Él te está diciendo que es una sensación agradable la que tiene, que lo relaja, que lo hace sentir bien, va, ok, importancia positiva. Venís tú y le decís, pero mira, y eso te va a enfermar. Ah, sí, me puede dar problema de salud, pero no va a ser, no va a ser ya, va a ser a futuro. Entonces, ya ves la combinación de una importancia para esa persona positiva, más una posible enfermedad en el futuro, y la consecuencia que le pueda generar es probable. Así, fíjate que te puede decir, sí, me puede dar cáncer en los pulmones, pero fíjate que mi abuelo fumaba puro, te dice la persona, sin nada, de esos puros hechos en el campo, ¿va? Pero no se murió de fumar, se murió porque se cayó del caballo. Interesante. Entonces, la combinación de la importancia positiva, más el tiempo que es a futuro, más la consecuencia que es probable, entonces te da de resultado la tentación. ¿Tentación de qué? De fumar. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Eh, hagamos uno como, por ejemplo, ya hablando del tema de seguridad ocupacional. Tú le decís a alguien que se ponga, tal vez hoy ya no es el caso, porque sabemos que andar con mascarilla es sí o sí, porque es algo que preventivamente está en todos lados. Pero imaginémonos hace un par de años atrás, donde la pandemia no había golpeado, no existía el COVID, y el uso de la mascarilla era para trabajos puntuales. Vos venías y le decías a la persona, ponete la mascarilla. Ay, no, ingeniero, licenciado, doctor, ingeniera, mire, no, porque me sofoca, me aprieta, me hace sentir incómodo. Entonces, la persona te estaba expresando que la importancia de la mascarilla en ese momento era negativa, porque tenía una sensación de incomodidad de esa persona. Entonces venías y le hacías la misma reflexión, pero mira, te puedes enfermar, aquí hay mucho polvo. Sí, pero no va a ser inmediato, va a ser a futuro, en el pensamiento de la persona que le estabas haciendo la observación. Entonces, una importancia que en este caso era negativa, más una situación de enfermedad a futuro, y de igual forma una consecuencia probablemente se puede enfermar, viene la tentación de quitarse la mascarilla y no ocuparla. El que está soldando, lo mismo. Empezás a hacer la secuencia, importancia, más tiempo, más consecuencia, igual la tentación. Entonces, al entender esa fórmula de la conducta humana, del ABC de la conducta humana, acordémonos que el comportamiento B es producto de un antecedente y una consecuencia. ¿Por qué no ponemos la mano en el fuego? Ah, porque cuando estábamos chiquitos, antes de que conociéramos, ya vamos a hablar un poco de eso, porque tal vez no es un ejemplo muy adecuado para el caso, pero un niño no sabe el concepto de quemarse, o sea, el calor, el fuego. Entonces, vino un chico, una chica, acercó su manita y ¿qué sucedió? Se quemó. Entonces, hubo un antecedente de una quema, de un jugar con la velita y la consecuencia fue la quemadura. Entonces, tu comportamiento ya adulto es evitar el fuego. O de repente tú estabas queriendo cruzar la calle hace mucho tiempo, cuando estabas joven, cipotón, cipota, niño, niña, y el antecedente fue que un vehículo casi te atropella.
Entonces, el hecho de que casi te atropellabas, eso te marcó el comportamiento, ¿ya? Esa es la fórmula que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de hacer el análisis del ABC de la conducta humana. Ahora, como decía, el dilema de la seguridad entonces es la tentación. Muchas conductas seguras tienen consecuencias inmediatas negativas, ¿ya? Esas consecuencias inmediatas negativas son temas de inconfort, temas que restringen movimiento, que te hacen perder tiempo, que das más vueltas. Todo eso es como el concepto que la gente maneja. Mire, si yo me voy por acá, voy a dar más vueltas. Mejor me bypaseo esta medida de seguridad y llego más rápido. Otra, muchas conductas inseguras tienen consecuencias inmediatas positivas. Es ahí donde está la tentación. Trabajar sin equipo de seguridad es más cómodo, es más confortable, no me restringe el movimiento. Claro, porque no es algo, el equipo de seguridad no es algo que esté adecuado al cuerpo. O sea, es un aditamento adicional a tu cuerpo. Entonces, la relación de una conducta segura es una situación inmediata de manera negativa versus la condición insegura que te va a dar una sensación de beneficio, mala sensación de beneficio. Entonces ahí es donde viene el tema de la tentación. Y nuestra responsabilidad es revertir esas tentaciones. O sea, cuando ustedes vean el tema de seguridad en sus organizaciones, tienen que orientarse a evitar este tipo de situaciones, las desviaciones como tal. Veamos, tengo las 10:51. Creo que podemos hacer ahorita una breve pausa. Solo termino con una idea de cómo vamos a trabajar cuando las personas... La pregunta ahorita del millón es la siguiente. Cierro con esto y damos un breve receso. ¿Dónde está compartido? Cierro con esto. Ok. Bueno, ya vimos que la persona debe poder trabajar seguro, debe saber y debe querer. Ahora la pregunta es, la persona que sabe, puede y quiere, no hay que dejar de motivarla. O sea, si tú tienes un colaborador que sabe, que puede y que quiere, dale, seguilo motivando, porque aquí la clave es la motivación. Motivarlo a que mantenga esa conducta segura. ¿Cómo lo vamos a motivar? Infinidad de ideas, menos económicas. O sea, si tú quieres tener éxito en este tema, jamás le des dinero a la gente. ¿Por qué razón? Porque si tú empezás a ofrecerle dinero como un bono a cambio de un comportamiento seguro, lo que vas a lograr es que llegue un momento en que oculten accidentes reales. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ser, por ejemplo, diplomas del empleado más seguro, un vale de comida, cosas así que le permiten a ellos mantener esa motivación, pero bajo un enfoque sano, no un enfoque viciado que puede ser el generar un beneficio económico a raíz de un comportamiento adecuado. 2, la persona que no sabe puede, ojo con esto, no sabe, pero puede y quiere, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que formarla. Solo podremos tener criterios sobre lo que conocemos. O sea, yo puedo, yo quiero, pero no sé, entonces me capacito. Esa es la clave. Y en tercer lugar, la persona que sabe, pero no puede y quiere, entonces hay que darle los recursos para que logre él poder hacer el trabajo de forma segura. Y como cuarto punto, la persona que sabe, que puede, pero no quiere, hay que sensibilizarlos. Aquí ella sabe, esa persona puede, pero no quiere trabajar de manera segura. Entonces aquí hay que sensibilizarlo, hay que generar esa conciencia como factor clave. Y el punto más grueso y más difícil, la persona que no sabe, que no puede y que no quiere, ahí qué hacemos. O sea, no sabe, no quiere y no puede. Entonces lo mejor es, ni modo, hasta aquí llegamos, te agradezco mucho tu servicio y mejor te vas sanito y sano y salvo a tu casa que te vayas accidentado. Esas son de las decisiones difíciles que hay que tomar en torno a esta teoría tricondicional del comportamiento seguro. Bien, vamos a hacer una pausa ahorita. Ok, bueno, estamos ya de regreso, ya estamos por concluir esta sesión. Bien, estamos entonces viendo lo que era
la pirámide tricondicional. Permítame, voy a proyectar ahorita. Ok. Bien, entonces repasamos acá. Habíamos dicho que la persona que sabe, puede, quiere, no hay que dejar de motivarlo. La persona que no sabe, puede y quiere, hay que formarla. La persona que sabe que no puede y que quiere es la que hay que darle los recursos necesarios para que pueda desarrollar su capacidad de poder trabajar seguro. La persona que sabe que puede y que no quiere, hay que sensibilizarla. Pero aquella que no sepa, no pueda y que no quiera, pues mi recomendación es, ni modo, tener que tomar una decisión drástica como de vincularla de la operación, porque es mejor que esa persona regrese a su casa sano y salvo, que va a poder seguir dándole el sustento a su familia, pues obviamente va a tener que buscar otro empleo y todo eso, pero va a poder hacerlo. A diferencia que alguien que pierda una mano, pierda un ojo o pueda fallecer. Esa es la lógica de esta teoría. Hoy quiero que veamos estas imágenes y quiero que me digan, vamos a ver, ¿qué observan ahí? Coméntenme. Voy a escuchar a 3 de ustedes. ¿Qué observan? Veamos. Silvia. Lo bueno o lo malo. Buenos días. Lo que vean. Quiero escucharlo. Vamos a ver. Silvia, ¿qué ve ahí? Bueno, yo lo que veo quizás es una ausencia de todo el EPP adecuado, ¿verdad? Porque no sé todas las condiciones alrededor de él a las que él puede estar expuesto. Por ejemplo, yo lo que pondría sería un casco, ¿verdad? También Okay. en la parte de su cabeza, algún tipo de protección en la cara, orejeras. Entonces quizás un poco de falta de De EPP equipo de sería lo primero protección. que se me viene a la cabeza. Sí, Gracias. Ok, gracias. bueno. Veamos. Roberto. Oloida. La fuerza solo con una mano está empujando, no con ambas manos. La metodología de operación, excelente. Quiero ver, ¿quién más? Para aprenderme los nombres de ustedes. Senia. Hola, hola. Hola, doctora. ¿Qué observa usted, doctora? Bueno, aparte de lo que ya mencionaron, como el momento en el que él está apoyándose no está bien, ¿verdad? No tiene una fijeza de apoyo. Ok. Um, Quedémonos ahí, fijeza. Muy bien. Oscar. Ajá. ¿Está por ahí el doctor Oscar? Hola, Guillermo, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Qué Pues, observa, bien, doctor? bien. Fíjate que veo realmente el ambiente en el que está, ¿verdad? No es un ambiente donde se ve la seguridad en sí, ¿verdad? Perfecto. El tipo de labor, no sé qué es lo que está haciendo, aparentemente pues empujando algo en el cual no hay un apoyo adecuado. El equipo de protección no se podría definir, ¿verdad? Porque no sabemos con una imagen cuál es la acción que él está o que tiene que seguir haciendo, ¿verdad? Okay. Excelente, gracias. ¿Quién fue el que dijo lo bueno o lo malo? Milward o Edras. Sí, Montiel. Sí, Milward. Milward, ok. ¿Por qué preguntaste si lo bueno o lo malo? Vamos a ver, me gustó eso, pero no te dejo de último. Ok, tranquilo. Pues sí, como mencionan los compañeros, ¿verdad? Se ve que las condiciones son inseguras, no sabemos si están haciendo trabajo en altura para lo que él tenga que ponerse casco. Si él está moviendo esa estructura, no sabemos cuánto pesa, tendría que moverlo asistidamente. Y eso, veo que tiene, lo bueno, veo que tiene un cinturón de fuerza, tiene los guantes, tiene botas. Ay, quédate, perdón, quédate. Ahí. Eso Okay. quería llegar. Felicidades. Eso es a lo que quería llegar. Y disculpa que te interrumpa, pero es que ya diste en el clavo. O sea, lo tranquilo, bueno. tranquilo. Estamos bien. Gracias. Excelente. Lo que acaba de decir Milward es lo esencial. Yo creo que como seres humanos, todos al nomás ver una fotografía de este tipo, el ser humano por lo general empieza a ver las cosas malas. Y está bien, todo lo que dijo Silvia, Oscar, Senia, todo está perfecto.
Porque es cierto, o incluso lo que dijo Roberto, la forma de trabajar, la posición, la falta de un casco, falta de esto, lo otro, pero fíjense que cuando estamos bajo el concepto de querer motivar a las personas y cambiarle su comportamiento en materia de seguridad, lo primero que debemos de hacer es lo que dijo Milward, lo bueno. ¿Qué quiere ver? ¿Lo bueno o lo malo? Ustedes, nosotros, como prevencionistas, como líderes en el tema de seguridad, tenemos que cambiar ese chip. Y porfa, antes de ver las cosas malas, vean las pocas cosas buenas si es que las hay. Y si no las hay, traten de ver lo más mínimo. Imaginemos esta foto y que lo único bueno sea que tiene los guantes. Pues por ese lado nos tenemos que ir. ¿A qué quiero llegar con esto? Es al hecho de que cuando usted aborde a una persona, ¿qué cree que sería la reacción de ese joven si le llegó Silvia y le, mira, ponete los lentes, mira, ponete casco, pero así, como decimos en buen salvadoreño, con patada al pecho? ¿Cuál va a ser la reacción de esa persona? Inmediatamente es una reacción de confrontación, de que bueno, ¿y vos quién sos? ¿Que por qué me venís a regañar? Y empieza el dime que te diré. Sin embargo, cuando tú le llegas por la parte positiva, de que espera que haga la tarea, lo parás y le decís, mira, fulanito, te quiero felicitar porque estás con guantes, tenés los tapones, tenés el cinturón, que eso es un tema bastante complicado de decir si es correcto o no, pero bueno, felicitarlo por eso. Inmediatamente la reacción de esa persona va a ser de admiración. ¿Qué onda? Y algunos le quedan viendo así con unos ojitos como, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Es porque has logrado captar la atención de la persona y le estás diciendo, te estás cuidando, te felicito, pero, aquí viene el pero, para que continúes trabajando de forma segura, te recomiendo, y aquí viene lo que decían ustedes, ponete a trabajar en una posición más adecuada para que no forces tu espalda, ponete el casco, ponete unos lentes, como decía el doctor Acúnaga, limpiémosle el área, que no se ve el exceso de polvo, etcétera, etcétera. Pero logrando llegar primero por la parte positiva, la reacción de la persona es de aceptar tu observación, a diferencia que si le llegas con lo negativo de golpe. ¿Ya? Eso aplica en todo sentido. Ahora, nosotros nos concentramos en el que está en primer plano, que es esta persona que está haciendo esta actividad. Esta actividad tiene su historia. Fíjense que antes estos son unos carros, estas son planchas de fibrocemento, es con lo general con lo que construyen las casas con este material, las paredes de fibrocemento y todo eso. En un inicio eran como 4 personas, 2 a cada lado, cargaban estos carros con estas planchas y esto lo metían a los hornos de fraguado. Esto es como parecido a la industria del papel. Luego todo esto se pasó a ser automatizado, ya no eran 4 personas, sino que eran un par de robots los que hacían la función de levantar estas planchas de fibrocemento. Ahora, lo que quiero que veamos es estos otros 3 que están por acá. Una cosa es el que esté en primer plano, pero como buenos prevencionistas, como buenos líderes de seguridad, tenemos que ver todo el entorno que rodea a la persona. ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán viendo alguna cosa de trabajo? ¿O se estarán sirviendo la coca o el café en un área que no es adecuada para ingerir alimentos? No se sabe. Entonces, estas son de las cosas que nosotros tenemos que ver siempre en el entorno. ¿Qué vemos acá? Lo mismo, no vamos a entrar en detalle, ya el ejercicio está hecho, pero inmediatamente lo que nuestros ojos pueden estar notando es la persona que va con la mascarilla en el cuello. Otro es la posición de trabajo, ergonómicamente inadecuada. Este no tiene ni siquiera mascarilla puesta. Eso es lo que inmediatamente nuestros ojos pueden percibir. Y pocas cosas buenas, pero la idea es que al abordar a estas 3 personas, hay que buscar la parte positiva de lo que ellos estén haciendo en su momento. Y esta me gustó mucho por el concepto de que para que una persona pueda trabajar de manera segura, hay que garantizar que las máquinas sean seguras. Y no necesariamente vamos a tener que invertir en alguna protección última tecnología de miles de dólares. Pueden ser situaciones como esta, una guarda improvisada, aunque el para mientras se vuelve eterno en muchas operaciones,
Y pues en tema de seguridad, lo ideal es que todo sea robusto en el sentido de tener de fábrica si es posible. Pero bueno, se puede dar el caso que un colaborador esté consciente de la seguridad, se inventó esta herramienta para protegerse de algún movimiento inesperado que haga ese cilindro y está bien. Pero ¿qué sucede? Que esto sirva de insumo para después desarrollar una herramienta adecuada. Eso es lo que tenemos que motivar e incentivar a nuestros colaboradores, a que de ellos mismos salgan las iniciativas de mejora para poder trabajar seguro, para poder saber trabajar seguro y para querer trabajar de forma segura. Vamos a ver otro punto importante. ¿Por qué ocurren los accidentes? Preguntábamos al inicio. Oh, ustedes me dieron una serie de definiciones muy buenas, incluso buenas prácticas de poner a sus colaboradores a hacer la evaluación de los riesgos, pero realmente, aparte de todo lo que hemos visto de querer, el poder y el saber, los accidentes ocurren por lo siguiente, por la prisa. ¿Sí o no? La prisa es un factor detonante de accidentes. Tú salís tarde. Sí, ¿verdad? Tú salís tarde a tu oficina y vas, pero expuesto a todo. A que se te atraviesa un peatón, a chocar con otro vehículo, etcétera, infinidad de cosas. Llegas a tu oficina, te bajas del vehículo y con la prisa de querer llegar a la reunión que ya vas tarde o a solo estar sentado en tu escritorio, podés desde tropezarte, caer, etcétera. O sea, la prisa es un factor detonante de accidentes. Pero también tenemos lo que es la frustración. La frustración también es un detonante de accidentes, pero ¿bajo qué enfoque? Imagínate un colaborador que quiere trabajar seguro, que puede, que sabe, pero no le damos la motivación, se va a frustrar. Muy buen técnico puede ser, muy buen gerente, muy buen líder, pero si no le das las herramientas, las condiciones y el empoderamiento adecuado para que te gestionen como debe ser, se frustra. Y al estar frustrado, entra también el factor de poder generar un accidente de trabajo. La fatiga ni se diga. El concepto fatiga pues es bien complejo porque no solo es una fatiga física, también la fatiga mental te puede jugar un papel importante a la hora de un accidente. Y se ve, por ejemplo, en colaboradores de las áreas, por ejemplo, de la seguridad física. Un vigilante te trabaja 24 hasta 48 horas de corrido, luego sale del turno, se va a su casa y lo que menos hace a veces es descansar porque tiene que atender las tareas del hogar. Hay muchos que tienen en sus casitas una milpa o huerto y tienen que ir a ver qué hacen para poder generar alimento. O algunos hasta se van, no dejemos a un lado la profesión de vigilancia, un mecánico de una empresa que tal vez no sienta él que pues, si me pongo a hacer una encuesta de que si estamos satisfechos con lo que ganamos en nuestro salario, nadie lo va a estar. O sea, tú vas a hacer las 1001 evaluaciones y nunca vamos a estar a gusto con lo que ganamos. Por lo tanto, siempre buscamos, como decimos, proyectitos o las iguanas que salen para querer llevar un poquito de dinero extra a nuestros hogares. Imagínense una persona trabaja de ayudante de mecánico en una industria y de teoría le llega el fin de semana de descanso. Pero en lugar de eso, es chero del contratista y le dio chance que fuera a trabajar a una obra. Y se accidenta. ¿Por qué? Porque estaba fatigado, tenía toda su jornada laboral de lunes a viernes y el sábado y domingo lo ocupa para trabajos personales y se accidenta. O un motorista repartidor de productos de perecederos, alimentos, por ejemplo, muchas veces en el caso de la industria de alimentos, sobre todo productos frescos, las operaciones se realizan entre las 12 de la noche y 3 de la mañana, porque es cuando se cargan los camiones y se despachan a todo el país para entrega en el caso, por ejemplo, del trabajo del pollo, se tiene que entregar a más tardar entre las 5 o 6 de la mañana en mercados, en puestos de diferentes lugares. Entonces, si la persona motorista no descansa lo suficiente, ¿qué va a pasar? Manejando, se duerme, anda con 3 ayudantes, aparte que se van a accidentar, la pérdida económica que le puede generar a la empresa por un accidente, porque imagínense, volca, Dios no lo permita, pero sucede que vuelca, me corrigen por favor, que me olvide el español por rato,
Tiene un accidente, la pérdida de producto. Un camión puede andar hasta, ¿qué? 5,000, 6,000, no sé, $10,000, pongan el producto. Entonces, ahí usted va viendo toda la amalgama de situación que se puede presentar y la importancia de controlar todos esos factores. Yo recuerdo cuando estuve trabajando con la cementera, se generó un proyecto justo para contrarrestar el tema fatiga con los colaboradores que operaban los camiones concreteros. Era obligación que esa persona cubriera sus 8 horas, lo máximo que podían trabajar eran hasta 12 horas. O sea, 12 horas es todavía un tiempo prudente para que la persona esté físicamente lúcido, digámoslo así, para poder actuar ante una situación crítica operativamente hablando. Pero en esa empresa lo que se generó fue que después de las 12 horas regresaba al concretero, dejaba el camión y se iba a su casa. Y era rigor que descansara al menos 8 horas, pero así, a descansar. Si se detectaba que la persona estaba haciendo una actividad, pues ya eran situaciones ahí aparte, ¿verdad? Porque tampoco le puedo impedir a alguien que haga algo en su casa, pues, pero idealmente se garantizaba que la persona descansara a las 8 horas. Llegaba a las 8 horas y previo a tomar el camión concretero, pasaba una evaluación por parte de la clínica para garantizar el estado de salud psicológico de la persona. Excelente. Aquí menciona Edras un caso donde trabaja la esposa de él. El empleado no puede trabajar más de 52 horas a la semana. Es decir, que un empleado solo puede hacer 8 horas extras a la semana. Perfecto. Excelente. Hay que ver el enfoque de no más de 8 horas extras, Edras. Si es bajo el enfoque de cuidarlo por tema de seguridad o por el enfoque de no pagar más horas de lo normal. Ese es otro punto. Pero fíjense qué interesante ese caso que menciona Edras. Porque yo me puedo ir bajo dos vertientes. Cuido a la parte de seguridad de la persona, el hecho de que no exceda, perfecto, un tema de cuidado de empleado, pero también lo puedes ver como un tema también de sanear el tema hora extra en una empresa. O sea, ves los beneficios. Aquí es donde se ve la relación ganar-ganar. Gana el empleado porque le está dando el tiempo de desplazamiento, ¿cómo se cuenta? Pues es parte, Roberto. O sea, por ejemplo, si tú vivís allá por Santana, trabajas ahí por Aguilares, o sea, todo ese tiempo desde que salí de tu casa al trabajo es parte del tiempo efectivo de labor. Y todo eso es lo que tenés que tomar en cuenta a la hora de generar esos programas de prevención de fatiga. Fíjense que en el caso, por ejemplo, los de repartidores de productos perecederos, de alimentos, la rutina es bien compleja. Póngale que en la mañana salió el repartidor a las 3:30 porque tenía que ir a una ruta algo complicada, algo lejos, allá por Chalate. Sale a las 3:30, hace su recorrido. En teoría, esa persona debería estar terminando el repartir todo el producto a mediodía. Termina 12 del mediodía de repartir el último producto, todo lo que, como la pregunta según la pregunta que hace Roberto, todo el desplazamiento desde que terminó hasta llegar otra vez a la base central donde guarda el camión, es parte de lo que hay que contabilizar como tiempo efectivo de trabajo. Luego llega a la base en el proceso de entregar las llaves del camión, si andaba efectivo de lo que cobró, el proceso de liquidar esa plata, todo eso es tiempo efectivo que la persona permanece aún en su actividad laboral. Y tenés que contar hasta que ya agarró su vehículo y se fue, y tomar un tiempo aprox de lo que tarda en trasladarse a su hogar. O sea, todo eso es la complejidad que tiene todo este proyecto para poder garantizar que nuestros colaboradores no cuenten con un riesgo de fatiga física a la hora de trabajar. Pero ojo, estoy hablando de fatiga física. Pero ¿qué tal con la fatiga mental? Dice acá, inclusive ahora, Edra dice, inclusive ahora que trabajan en home office, tienen un software que mide los tiempos de conexión. Ah, qué bien. En el caso de ella, no genera hora extra por el cargo, pero al jefe de ella le llamaron la atención porque como están en implementación de un proyecto, las jornadas se han alargado. Vaya, qué bueno. O sea, hay una conciencia de cuidar a la gente y eso es de aplaudirlo. Felicidades. Ahí esa empresa veo que tiene ese enfoque muy fuerte en prevención de riesgos psicosociales, sobre todo por este tema de trabajo en casa. Pero bien,
Y luego hablamos de que una cosa es la fatiga física, que quizás es la más fácil de reponer, pero en el caso de la fatiga mental, la mayoría de nosotros, yo creería que el tipo de fatiga más propenso, sobre todo los médicos, es una fatiga, bueno, médico yo creo que es una combinación, fatiga física con mental, porque también ustedes hay un momento en que hacen turnos bastante pesaditos en tiempo, pero la fatiga física, te dormís bien, posiblemente pues pueda que te recuperes al 100%, pero o a un 80%. Con dormir ya logras recuperar la energía, pero la fatiga mental es una fatiga un poco más desgastante emocionalmente hablando y todo. También hay que tomar en cuenta ese factor. Aunque aquí va más por el lado físico. Y finalmente, la complacencia. Cuando hablamos de la complacencia es el exceso de confianza. Tú haces una misma actividad por un mes de corrido, así un mes seguido, y ya te sentís plenamente confiado y que la sabes de todas. Y eso puede empezar a generar a que vaya. Por ejemplo, me gusta mucho ese dibujo de una persona cambiando el foco. Tengo una anécdota, se la voy a comentar. Cuando recién me pasé a vivir a la casa donde realmente vivimos con mi familia, vivimos cerca de mis papás. Mi papá es ingeniero electricista. Entonces, todo lo que es conexión de foco, conexiones eléctricas, él me ayuda. Lo chistoso fue que estaba una tarde conectando ahí haciéndome la conexión de una lámpara. Y imagínense, en ese momento yo trabajaba directamente en el área de seguridad y como bien dice el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. No tenía una escalera formal para que se subiera mi papá a hacer esa actividad de trabajo. Pues como no supe, él agarró una silla de plástico, él es algo, bueno, en ese momento está un poquito más gordito, se sube y se le quiebra la silla. Solo escuchamos en buen salvadoreño el platanazo que dio el señor. Un susto que nos pegó, bueno, gracias a Dios no pasó a más, pero imagínense, en mi casa, trabajando en seguridad y permitiendo situaciones de ese tipo, es la complacencia. Y acordémonos que en nuestras casas, bueno, no, estamos casados, no voy a decir que somos los amos y señores, porque nuestras esposas son las que tienen la última palabra, pero no tenemos a un coordinador o alguien de seguridad que esté atrás de nosotros diciéndonos qué hacer y qué no hacer. ¿Cuántos de nosotros, y aquí incluye a todos, cuando hacen una actividad, por ejemplo, cambiar un foco, ¿cuántos van y bajan los térmicos? Yo creo que ninguno, a lo mucho apagamos el switch. Y a veces ni eso, porque queremos ver si enciende de un solo. O aquellos que han pintado las casas, que se pongan sus lentes para evitar salpicaduras de pintura en los ojos. En fin, la complacencia es uno de los otros factores que implica tener ese cuidado para evitar accidentes. Hay un video muy bueno, se lo voy a proyectar ahorita. Regáleme unos minutos en lo que lo busco. Ok. Miren, entonces ese video ya nos explica en detalle todo lo que es los errores comunes. Mente no en la tarea, la línea de fuego, y lo otro, pues, pérdida de tracción nodal. Bueno. Vamos ahora. Sigamos. Tengo otro video por acá, que la complacencia, ok, es el exceso de confianza. Eso es complacencia. El exceso de confianza te hace bajar los estándares de seguridad porque tú crees que no te va a pasar nada. Si a la primera, por ejemplo, tú cambiaste el foco sin bajar los térmicos y sin apagar el switch y no te pasó nada, la segunda vez lo vas a hacer así, la tercera, la cuarta, y vas a permitir que otras personas hagan lo mismo. Pero si a la primera te agarró la corriente, como decimos, inmediatamente tú cambias ese comportamiento y empezás a verificar, a garantizar que nadie más esté cometiendo el mismo error. Eso es la complacencia, el exceso de confianza. Quiero ver dónde está el otro video. Ahorita se los muestro. Este video sí es un poquito más es un video real. Es un accidente que ocurrió. Se los voy a proyectar. Así es, Robert. Tengo 30 años de hacerlo y nunca me ha pasado nada. Y el día que
el día menos esperado ocurren las cosas. Buen punto. Si gustan este video, se los dejo mejor para la otra sesión, porque sí me gustaría que lo veamos bien en detalle. Ok, veamos, dice acá. Un ejemplo son algunos empleados del sector construcción que tienen el exceso de confianza. ¿Por qué creen que la construcción es el rubro más crítico en materia de seguridad? Hola. Hola. Bueno, aquí en la institución se ha dado la construcción de proyectos, ¿verdad? De edificios. Y tuve la oportunidad de visitar uno como supervisor, ¿verdad? Claro, yo no soy experto en eso, nada más me han puesto en el rol ahí de participar en el comité, ¿verdad? Pero ellos se les proporciona, o sea, en su momento se les proporcionó todos los equipos de protección personal, ¿verdad? Sí, andaban puestos sus arneses y todo, pero no enganchados a ningún lugar, ¿verdad? Y subidos en los andamios y a una altura de 5 o 6 metros, ¿verdad? Entonces, incluso estaba una persona trabajando y bueno, cuando ya yo me iba por allá, a lo lejos escuché, ¿y quién andaba haciendo eso? Tomando fotos, es tal por cual, que no sé qué, ¿para qué me voy a poner esto si apenas estoy haciendo? O sea, sí saben hacer su trabajo, pero eso es el exceso de confianza, ¿verdad? De que no les va a pasar nada. Es correcto. Fíjense que con lo que dice Alex, permítanme un segundito. Hay un animalito que a todo en el área de seguridad, cuando estamos con los contratistas y con lo que acaba de mencionar Alex, todo eso, cuando tú haces la inspección en el sitio, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente hay uno que está pendiente de cuando llega el supervisor, el jefe, y le pega el silbido, el chiflazo, como dicen a los demás, o hacen su bulla por ahí, y tú ves un cambio actitudinal en la gente. De repente, cuando tú das la vuelta, como mencionaba Alex, ya se fue, y ahí vuelven a la normalidad. Sucede. Por eso es importante que cuando ustedes hagan inspecciones en campo, mejor no hagan bulla. No hagan la bulla porque lo que van a ir buscando siempre es tratar de encontrar la situación más real posible en el entorno. Bueno, sigamos. Gracias, Alex. Un buen ejemplo. Yo creo que, no sé si todavía continúan algunos proyectos ahí en la U, porque si fuese posible, para el otro sábado que nos toca la clase presencial, sería bueno poder ir a dar una vueltecita a un proyecto y ver cómo son las condiciones de seguridad, si es posible, ¿verdad? Ahí lanzo. No, de hecho ya se terminaron las construcciones. Ah, ok. Sí, ya terminaron los proyectos. Ni modo, porque era así interesante, fíjate, haber visto a la gente en acción, pero bueno, no hay ningún problema. Ok, sigamos. Una variante del comportamiento seguro es la conciencia del riesgo. La investigación, como decíamos anteriormente, ¿verdad? La investigación de muchos accidentes van a demostrar de que los trabajadores no conocían las normas de procedimiento apropiadas y en ocasiones porque la compañía emite tantas normas que es imposible conocerlas todas. Lo que sucedió en el caso de ese video del accidente radiológico, que eran quizás tanta normativa que al final la gente se ataranta, tolondra, no hay qué palabra ocupar, pero se enrolla tanto que después es difícil el cumplimiento. Y también es importante tomar en cuenta que todo esto de la conciencia del riesgo va bien amarrado con las curvas de aprendizaje y unas curvas del desarrollo de la cultura. Por aquí comentaba Edras, que aquí voy a hacer la pregunta, Edras. ¿Tú trabajas en la cementera?
Hola, no he tenido esa experiencia aún. Es por lo que... Ah, no, perdón, Wilber Hernández es quien puso. Tú trabajas en la cementera, Wilber. Hola, hola. Dice, es que puse aquí, ok, pero estás en el, ¿qué área estás? No puedes activar el audio, Wilber. Va, ok, no hay problema. Es que pone algo bien interesante. Dice, la planta del Ronco, que es allá la principal planta de cemento, siempre hay quien vigila cuando se acerca a los OSAS. Los de OHS, los de seguridad. Sí, miren, hoy que menciona eso, Wilber, esto que vamos a ver a continuación. Ok, excelente. Lo que vamos a ver a continuación fue bien interesante porque estuve con la cementera ya por el 2005, 2008, en el 2008 entré yo ahí en la cementera, estuve como coordinador de seguridad de todas las plantas de cemento. Lo que vamos a ver fue un proyecto desarrollado en su momento por la empresa DuPont, no sé si lo han escuchado. DuPont es una empresa de productos químicos muy fuerte que se caracterizó porque llegó a tener una gran cantidad de días sin accidentes de trabajo. Ellos fueron los que crearon un programa que se le conoce como el proyecto de la seguridad en el trabajo por la observación preventiva, o el famoso STOP. Tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado. Ahí es donde se generó ese enfoque de cuando tú haces una observación, primero observar las cosas positivas y después observar las oportunidades de mejora que puedan salir. ¿Por qué menciono esto? Porque todo lo que es la conciencia del riesgo, el enfoque de una cantidad exagerada de normativas, puede generar esas confusiones en las personas y al final me lleva a lo siguiente. Esta curva. Esta curva se le conoce como la curva de Bradley. Esta curva fue desarrollada y ocupada por DuPont para que en su división de explosivos implementaran una cultura de seguridad más robusta. Lo que les decía, llegaron a tener más de 5 años sin accidentes. Y cuando digo sin accidentes, era ni siquiera un tan solo machucón o doblón de tobillo o algo por el estilo. ¿Y por qué le decía a Alex, cuando Alex intervino con el proyecto de construcción, fue algo que también se me escapó mencionarles? Y es que la industria de la construcción es el rubro más difícil de implementar el tema de seguridad por el machismo que hay. No sé quién tiene activado el micrófono, le voy a agradecer que lo suspenda porque se escucha. Gracias. En la industria de la construcción es un ambiente muy rudo, muy machista. Entonces, allí es donde tenemos que trabajar más en la concientización de reportar cualquier cosa. Claro, ¿verdad? Un albañil que se pega un martillazo en el dedo y que salga corriendo a reportárselo al maestro de obra, al jefe, al supervisor, es para que cuando regrese se lo acabe. Y cuando digo que se lo acabe, le van a decir de todo y pongan ustedes la palabra e imagínense cómo se lo van a acabar a esta persona. Porque esa es la naturaleza de ese rubro. Por eso es uno de los rubros más difíciles para meter el concepto de la seguridad ocupacional. Ahora bien, trasladando todo esto, dejando a un lado el tema cultural, el tema machismo, enfoque de género, lo que quieran ponerle, vámonos a concentrar con esta curva, la curva de Bradley. En el eje de las Y, ustedes van a tener la tasa de lesiones o accidentes, y en el eje de las X, la fuerza relativa de la cultura. ¿Cómo funciona esto? Partimos, en primer lugar, de una fase reactiva. Aquí la tarea es que ustedes traten de identificar en sus empresas en qué nivel están. Me puede decir alguien de ustedes, miren, nosotros estamos en el enfoque reactivo. Ah, perfecto. Entonces eso significa que estás actuando por puro instinto natural. Estamos en la época de los cavernícolas. Pregunta.
tengo una velita encendida, ¿pondrían ustedes la mano? ¿Acercarían un dedo al fuego? Claro que no, por instinto quitamos la mano y evitamos quemarnos. O por ejemplo, le doy dos alambritos metálicos y le digo a alguien de ustedes, métalo a un toma corriente. Claro que no lo harían. A diferencia de una persona, un niño, por ejemplo, una niña de 2 años que empieza a vivir, que no conoce lo que puede suceder si hace eso, obviamente pues la personita por no conocerlo va a meter esa pieza metálica al toma corriente y ahí es donde sucede el accidente. Por eso es que uno tiene que andar tapando los tomas cuando hay niños en casa. Pero ¿qué va a pasar? Cuando experimente lo que sucede, el toque de la corriente o la quemada, el instinto natural va a ser apartarse, va a ser evitar el riesgo. Por eso ven ustedes que la tasa de lesiones en la etapa de reactiva, en la fase reactiva, culturalmente hablando, es una etapa donde tenemos una gran cantidad de accidentes, porque la gente va a actuar hasta que experimente en carne propia el accidente como tal. Lo ideal es ir pasando de esa fase reactiva a una fase de supervisión. O sea, es la evolución cultural que va a ir teniendo este tema de la cultura de seguridad. De ser instinto natural pasamos a la supervisión, que acá ya es un tema dependiente. ¿Qué significa eso? Lo que decía Alex, que las personas van a cumplir las normas cuando él está presente, como los suricatas, que van a tener ahí a un fulanito pendiente y es el que se va a parar a estarlo viendo. Allá viene Guillermo, allá viene Edras, allá viene Alex, allá viene Wilber. Y en ese momento todos van a cumplir con las normas de seguridad. O sea, y das la vuelta y como es el dicho, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Esa es la fase dependiente. O sea, la gente va a cumplir la normativa mientras esté alguien echándole el ojo y pendiente de la actividad que hace. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase independiente. Ya es un concepto de seguridad más robusto. Todavía no hemos llegado a lo óptimo, pero si ustedes ven, la cultura va en incremento y la tasa de lesiones va a la baja. En la fase de independencia, tú te cuidas, pero no te importan los demás. O sea, así de simple. Yo me cuido, pero cada quien que vea. O sea, ahí cada uno de ustedes va a velar por su seguridad, pero yo me cuido. Allá usted si quiere cumple, si no es su problema. Digamos que de alguna manera ya vamos en el enfoque que queremos. Los accidentes van reduciéndose, pero no es lo que se espera. Lo ideal en toda cultura de seguridad es llegar a la fase de interdependencia. ¿Qué significa la fase de interdependencia? Es yo me cuido, tú me cuidas y nos cuidamos entre todos. Son pocas las empresas que he conocido que han llegado a esa fase de interdependencia. Y esa fase de interdependencia es tan así que si anda el dueño del negocio, anda el gerente, el director, llega sin casco a la obra, llega sin equipo de seguridad a la obra, donde sea que sea, inmediatamente hay que parar y decirle, disculpe, mire, aquí no puede andar sin equipo de seguridad, tome. Y con eso no le está faltando el respeto ni nada a la autoridad máxima de la empresa. Yo lo vi hace un par de años en estas empresas donde trabajaba, llegaron unas visitas de México, bien me acuerdo. Era la Arambuya, venía toda la comitiva de directores a hacer una inspección a la planta, conocer un proceso nuevo que se había implementado. Corrimos a conseguir cascos nuevos para que ni siquiera tuvieran ahí la desconfianza que habían sido utilizados por otros. Miren, se les dio los cascos. De 8 fulanos que vinieron, 2 se los pusieron. Los otros eran las mil y una excusas. Hubo uno que me dijo que no se lo ponía porque lo despeinaba. Así, literal. Otro que le damos la mascarilla y la andaban de adorno, solo medio puesta, cuando sentían que era necesario. Esa es la cultura de muchas empresas. Sus autoridades más altas no tienen esa plena conciencia y es nuestro deber y nuestra obligación ir subiendo ese nivel de empoderamiento, ese nivel de cultura, mejor dicho. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que voy a pasarles ahí cómo es el crear una cultura, el que una sola persona pueda hacer el cambio para poder lograr ese objetivo de generar un ambiente
de seguro, un ambiente, un entorno seguro y saludable. Bueno, ya con esto cierro la sesión de este día, solo lo dejo con este pensamiento, y es que la mejor seguridad se encuentra en el miedo. Eso lo dijo William Shakespeare. Y es cierto, el miedo nos hace detenernos, y no por tener miedo somos menos valientes. Al final, el miedo nos da esa garantía de ser seguros y prudentes también. Yo creo que eso lo vamos desarrollando a medida que van pasando los años. A medida que tú vas creciendo en edad, te vas volviendo como más temeroso en algunas cosas, en donde tú no das un paso o no tomas una decisión sin previo haber analizado lo suficiente. Bueno, eso es parte de lo que tenemos que ir desarrollando en la cultura de seguridad, como recapitulando un poco lo que hemos visto esta mañana. Importante la teoría tricondicional del comportamiento, no pierdan de vista eso, que para que una persona pueda hacer, o sea, para que las personas puedan trabajar de forma segura, tienen que darse esas tres condiciones: que pueda hacerlo, que sepa hacerlo y que quiera hacerlo. Aparte, lo que veíamos, ¿verdad? Que la frustración, la prisa, la fatiga y la complacencia son esos factores que van a generar que tu mente no esté en la tarea, que tus ojos no estén en la tarea, que perdas en la línea de agarre y que te coloques en la línea de fuego, y por lo tanto se generen los accidentes. Siempre que evalúen un accidente laboral, tomen en cuenta que no siempre va a ser culpa de la persona. Por favor, eso sí es importante que lo tengan siempre en mente. Traten siempre de indagar aún más, ¿no? Lo más fácil es decir negligencia del colaborador, como una de las principales causas que originaron la eventualidad. Pero sepan que detrás de ello hay diferentes factores que pudieran ocasionar que la persona se accidentara. Es raro que alguien vaya a trabajar con el objetivo de quererse accidentar. Si alguien está haciendo eso, hay que hacer un examen psicológico, mental, para ver qué es lo que lo está motivando a querer sufrir un accidente. Pueda que sea que la única forma para lograr descansar y estar un momento libre de trabajo sea ese, o alguien que tenga pues malas intenciones con la operación de la organización. Eso es ya el tema que hay que ir indagando a la hora de hacer la investigación. Bueno, mis estimados, con esto concluimos la sesión de esta mañana. Les agradezco mucho. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Abro el micrófono para darle la oportunidad. ¿La otra clase es presencial o es en Zoom? Tengo entendido que es presencial. Sí, déjame ver ahorita la calendarización. Porque sí creo que es presencial. Vamos a revisar los archivos. En este caso, hoy es 10 de julio. Vamos a ver. 17 sería la otra semana. Ah, pues sí, es presencial. Sí, presencial nos toca la otra. Gracias. Y a la orden. De ahí vamos 24, 31 y hasta el 14 la siguiente. Pero sí, nos estaríamos viendo en la próxima sesión ahí en la universidad. Ingeniero, y respecto del trabajo que se subió, no sé si ya estarán las observaciones o pues las correcciones. Miren, van a disculpar que no he podido, ya tengo, lo que hago es que los he descargado para verlos aparte, no estar conectados de la plataforma, pero me van a disculpar que he tenido un atraso, he tenido varios inconvenientes ahí del trabajo y de la empresa, y aparte que hoy termino ciclo de la maestría que estoy sacando, entonces me he dedicado a entregar unas tareas y unos exámenes, pero ya la otra semana, más tardar el jueves, ya ustedes tienen todo. Y si no, pues sin falta me comprometo a darles respuesta ya el próximo sábado, si gustan allá en la U, les puedo llevar cualquier comentario al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Y ahí disculpen que sí, que sé que están ustedes ansiosos por conocer las notas, pero he tenido soy sincero y transparente con ustedes, estoy con esos procesos de cierre ahorita y después con todo gusto vamos a ponernos al día con la... Ingeniero,
Recuerde la presentación del mobiliario, de las medidas. Si gustan, vamos a hacer una práctica rápida el sábado para que lo veamos ahí. Buena idea. Entonces, hagamos algo. Llévense una cinta, quienes puedan, llévense cinta métrica, de las de sastre también, por favor, de las que ocupan los sastres, para poder hacer la práctica. Loida va a llevar. Oh, hola. Loida va a llevar unas cuantas. Chévere, excelente entonces, para que podamos hacer la práctica y así vemos en vivo y en directo eso, y que creería yo que es lo mejor, para que ustedes puedan entender cómo es que se hace todo ese análisis. Bueno, les agradezco mucho, les deseo un feliz fin de semana y cualquier cosita nos estamos comunicando, ya sea por vía WhatsApp o por los foros de la universidad, a través de la plataforma. Gracias. Gracias, que descansen. Muchas gracias, cuídense. Gracias, ingeniero. Un gusto, feliz tarde.